Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios. Jesús hace referencia a la humanidad de Jesús. Cristo hace referencia a su divinidad. Por eso el nombre Jesucristo nos habla y nos expresa la idea de un Dios que se expresó a través de la vida de Jesús. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y vamos a profundizar un poco en esta Navidad, en esa divinidad del Mesías, esa divinidad del Señor Jesús. Porque una de las preguntas, y la pregunta más importante que cada uno de nosotros se debe hacer en su vida, y que cada ser humano alrededor de la tierra, familia, amigos, conocidos, debe responderse es: ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Porque la respuesta a esa pregunta que hagamos de forma personal es la que va a determinar nuestra condición eterna. Amén. Es decir, es una respuesta que va a determinar nuestro destino eterno, y es una pregunta y una respuesta que nos dirige directamente a una situación de vida o a una situación de muerte. Marcos capítulo 8, verso 29, la palabra del Señor dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Padre del cielo, en este día, hoy santo, Señor, hoy rindo mi voz, rindo mi corazón, mi mente, mis ojos, para poder transmitir lo que tú has transmitido, para poder expresar y explicar lo que tú has dado. Padre, te pido que tu Espíritu Santo hoy hable a cada uno de nosotros, hoy se mueva con libertad y fortalezcas nuestra fe y traigas revelación a aquellos que quizás aún están en el proceso de encontrarse más con tu identidad. Hoy te coloco en tus manos este mensaje en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Vamos a hablar de la divinidad de Jesucristo. Y este mensaje va a ser la primera parte de este tiempo, de este estudio, donde vamos a poder profundizar un poco en la persona de Jesús y su naturaleza divina. Jesús está representando en muchos lugares en la palabra y representa históricamente un personaje que ha inquietado y ha despertado un gran interés. Algunos han llegado a estudiarlo más, otros sencillamente lo han escuchado, pero no han entrado a ahondar más allá. Y debemos entender que Jesús en repetidas ocasiones asumió, Él en su persona, los mismos atributos, los nombres y las mismas facultades del Padre. Mientras vivía, Jesús hizo cosas que únicamente Dios podía hacer. Y Jesús dijo cosas que únicamente se atribuían o se le atribuían al derecho de Dios de decirlas. Él se refirió a sí mismo como Dios. Es decir, Jesús, estando en la tierra, tenía clara su identidad divina. Y la Biblia nos revela esa verdad de manera indiscutible. Así que voy a ir navegando a través de este tiempo, en esta Navidad que estamos acercándonos a nuestro Dios. Vamos a ir navegando acerca de puntos que respaldan y fortalecen ese fundamento de lo que Jesús es como Dios mismo. Lo primero que vamos a entender es que Jesucristo es la causa misma de la creación. ¿Es la causa de qué? De la creación. En algunas otras formas de fe, en el Islam, por ejemplo, se reconoce a Jesús como un profeta, pero no reconocen a Jesús con su divinidad. En el judaísmo lo definen como un maestro, un rabino, pero no el Mesías o no el Hijo de Dios. En el budismo lo definen como un iluminado, quizás alguien que alcanzó un despertar espiritual como lo hizo Buda. En la nueva era lo definen como un maestro iluminado más, y en otras religiones como quizás solamente un mensajero de Dios.
Pero la palabra no lo define solo en este nivel, ni lo representa, ni lo revela de esta forma. La palabra lo muestra como el camino a Dios, como Dios mismo encarnado. Así que, a pesar de lo que piensen otros, o a pesar de lo que quizás algunos opinen diferente a la persona de Jesús, podemos entender y reconocer que Él ha sido la persona más famosa de toda la historia de la humanidad. Tiene hoy en día más de 2.5 mil millones de seguidores. Eso representa aproximadamente 1/3 de toda la humanidad. Es el influencer más grande que haya existido en todos los tiempos. Amén. Y eso ya debería despertar tu interés. Eso ya debería despertar nuestra curiosidad acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué Jesús es tan diferente a cualquier otra persona que haya pisado este planeta Tierra? Así que para iniciar este viaje debemos empezar por el principio. Debemos empezar por la creación misma. Para los que alguna vez han buscado respuestas a cómo se creó el universo, sabemos que hoy en la ciencia una de las teorías más aceptada es el Big Bang. En el último siglo, los astrónomos explican el comienzo del universo como una gran explosión, un universo que comenzó en un solo punto. De repente se expandió y sigue creciendo tanto como ha crecido hasta el día de hoy y continúa haciéndolo. Vamos al comienzo, Génesis capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios nos dice la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos han defendido este pasaje, solamente este verso, para entender que hay un Dios detrás de esta creación. La Biblia reconoce que Dios es creador del cielo y de la tierra, el comienzo de todo, el comienzo del tiempo, de la materia y del espacio. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, todo lo que existe, nosotros mismos, fueron resultados de la intervención divina. En Salmos 102, 25 también los salmos declaran: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que reconocemos, y muchos pueden decir: sí, hay alguien detrás, alguien tuvo que participar en el diseño del universo. En física, en el campo de la dinámica, existe también lo que llaman la primera ley de Newton, que habla de la ley de la inercia. Y en sentido sencillo podemos pensar de que esa ley define de que para que algo se mueva necesita una fuerza externa. Es decir, si este objeto está acá, pero si nada lo mueve, si nada lo empuja, si no hay una forma externa o una fuerza externa que participe, esto no se va a mover. Solo hasta que alguien llega y empuja, hay movimiento. Ahora, eso también nos lleva a entender que existe una fuerza detrás del mismo movimiento del universo. Un primer impulso, un primer empujón que le dio el movimiento a que toda la creación hoy en día sea y se mueva como es. Una fuerza primera. Y una fuerza primera que se mantiene en continuo movimiento, haciendo que planetas giren, se roten, haciendo que se trasladen, haciendo que haya un desplazamiento, un continuo movimiento de las cosas. Hay rotación, hay traslación. Y lo fascinante de la historia de todo esto es que la Biblia presenta a Jesucristo como la misma causa de la creación. El primer impulso, la primera fuerza, lo que le dio movimiento a todo lo que nos rodea, existe y se mueve. Juan capítulo 1, verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es la fuerza externa a la creación, la causa primera, el que trajo el primer movimiento, el que le dio movimiento a los planetas, las galaxias y el mismo universo. Pablo en la carta a Colosenses expresa lo siguiente hablando de Jesucristo. Colosenses 1:16. Porque en
Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, digamos todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo, gloria a Dios. De la misma manera, Pablo escribe a los romanos y les dice en 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, creador. Y a la iglesia de Corintios también les escribe en capítulo 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Tremendo. La Biblia presenta a Jesucristo como el Señor y el Creador mismo, el autor de todo lo que existe. Y podemos ver historias en la Escritura como el momento en que los discípulos están en la barca y ellos están asustados y hay esa gran tormenta. Conocemos la historia y sabemos que en ese momento Jesús se dirige a la tormenta en Mateo 8:26 y Él le dice a los discípulos, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y ellos, dice la Escritura en el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es decir, Jesús en su persona muestra los atributos de la autoridad que tiene un Dios creador, que el mismo cielo, tierra, el mismo universo obedece a su palabra. ¿Por qué Jesús es diferente? Porque Él es la causa de todo lo creado. Jesucristo es la manifestación del Dios que estábamos buscando desde siempre. La palabra de Dios dice que Él ya había hablado de muchas maneras, que lo había hecho a través de profetas, a través de intervenir en la historia en muchos momentos de la humanidad, pero ahora dice la palabra que vino a hablar a través de Jesucristo, es decir, a través del Hijo, se manifestó su propia naturaleza. Por eso Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Divino, me encanta la palabra de Dios, hermoso, la profundidad como Dios expresa en su palabra su naturaleza y cómo a través de Jesús, a través de la palabra, Jesús es exaltado, Jesús es revelado como el creador mismo. ¿Por qué Jesús es diferente a cualquier otra persona que jamás hayas conocido? Porque Él es Dios. Y eso me habla a mí de que yo fui creado con un propósito y tú fuiste creado con un propósito. Que no hubo casualidad, hubo intencionalidad. Hubo un diseñador que dijo, te voy a dar vida, te voy a poner en esta tierra, voy a preparar todo para que tú cumplas el propósito y el plan que tengo para ti. Dile a alguien ahí, tú naciste con un propósito. Todos fuimos hechos por Él y para Él. Todo nace en Él. Por eso, para ir a Cristo, a Jesús, tenemos que ir al origen, al principio. Y cuando tú vas al principio de todo, ¿a dónde llegas? A Cristo. Y cuando tú vas al final de todo, ¿a dónde llegas? Y debes llegar a Cristo. Porque si tu destino no es Cristo, tu destino es muerte. Es decir, hacia el pasado si quieres mirar o hacia el futuro si quieres mirar, te vas a encontrar con Cristo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo se sostiene porque Cristo lo sostiene. Todos los planetas se mueven porque Cristo los mueve. Toda la vida se mantiene porque Cristo la mantiene. Él sostiene la creación y eso significa que tú no tienes que sostener tu propio mundo. Que
que yo puedo descansar en un Dios que sostiene todo el universo. Aleluya. Así que Jesucristo es el creador. Y segundo, Jesucristo es de naturaleza eterna. Digamos eterno. Es eterno. Es de Jesucristo que viene la creación. Es decir, Él precede a la creación. Estuvo antes del origen mismo del tiempo. Como sea que logremos entender eso. Pero Él es eterno. Las estrellas, por ejemplo, tienen un comienzo, tienen un nacimiento. Las estrellas en el cielo nacen donde hay nubes de gas y nubes de polvo, y la gravedad de alguna manera hace que se encojan y luego se fragmenten, y esos fragmentos se calientan a 10 millones de grados, hay reacciones nucleares y ahí nace una estrella. Es el principio de una estrella. Hay estrellas muy pequeñas, y estamos hablando de 20 kilómetros de diámetro, como hay estrellas enormes, que son las supergigantes rojas, que llegan a tener el tamaño hasta de 20,000 veces más el tamaño de nuestro Sol. Tanto en el macrouniverso como en el microuniverso hay nacimiento. Los seres humanos nacemos, tenemos un principio, un comienzo. Nuestra vida tiene un comienzo. Desde la concepción, el momento, el instante donde se une ese óvulo, ese espermatozoide, y hay una fecundación, hay un principio en la vida, hay un momento donde inicia. Y es interesante ver que en ese pequeño, en esa diminuta, en algo tan pequeño está toda la información necesaria para que nosotros nos desarrollemos y crezcamos. Ya hoy sabemos que en la genética existe una codificación preconcebida del ADN, un software que es necesario para que se dé el desarrollo natural. Ya sabemos que fue preestablecido, que fue intencional, que hay una lógica, un orden, un diseño divino detrás. Apocalipsis 1:8 dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Él es el principio de todo. Él está en el principio de nuestra vida, está en el principio de cada estrella, está en el comienzo de cada ser humano, cada detalle en la creación. Él está en el principio. Tu misma fecundación, tu nacimiento, Dios estuvo desde el principio. Antes de que los mismos relojes comenzaran a contar, antes de que tuviéramos medidas para el tiempo, antes de que midiéramos los segundos, quizás los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, los siglos. Antes de todo eso, Jesucristo ya era. Por eso Él es el gran yo soy, el siempre eterno, el siempre presente. Él siempre ha estado ahí antes de todo y estará después de todo. Colosenses 1:17 dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Antes del mundo natural, antes de lo que vemos, Él ya estaba. Él ya hacía parte. Y por eso es que nosotros, cuando leemos la Escritura y vemos cómo está orando Jesús en la persona de Jesús, encontramos palabras tan fascinantes como Juan 17:5, donde dice Él: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de todo, antes de que la historia comenzara. Y en Juan 17:24 también dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Hebreos 13:8 también nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el fundador del tiempo,
Él es el autor de la creación, Él es el que inicia absolutamente todo, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y será nuestro destino final. Si no caminas hacia Cristo, tu destino final es la muerte. Los judíos le sentaban a Jesús y le hacían preguntas para tentarlo. Y hay un momento donde le dicen a Jesús: Abraham y los profetas murieron. ¿Por qué tú vienes y dices que el que guarda tu palabra nunca más verá la muerte? Y en Juan 5:8 Jesús les responde: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Antes que Abraham fuese, Él está hablando de su existencia eterna. Jesucristo está expresando su divinidad. Y nuestra fe descansa en esa divinidad de Jesucristo, en saber que tenemos un Dios que no cambia, que es el mismo, ayer, hoy y siempre. La definición de la verdad, originalmente a través de la palabra, quería decir algo que no cambia. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Todo para nosotros va a estar cambiando, leyes cambian, la economía cambia, la visa cambia, nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Él es el mismo. Él no cambia. Nosotros nos cansamos, Él no se cansa. Él permanece. Él no tiene afán. Nosotros nos afanamos, Él no lo tiene. Porque Él es eterno. Porque Él es el siempre presente. Tú te cansas físicamente, tú te cansas a veces emocionalmente, no sé. Él no se cansa. Y eso me enseña a descansar en Él, a perseverar en Él, a entender que su mensaje y su palabra ha sido eterna desde el principio y será eterna para siempre. La humanidad cambiará, pondremos ponencias e ideas para cada generación, pero su palabra no cambia. Su palabra es eterna, su palabra permanece. Y por eso puedo confiar en su palabra, porque sigue siendo y será vigente eternamente. Lo que yo comparta hoy del Señor seguirá y sigue siendo vigente. Y durante siglos ha sido vigente y seguirá siendo vigente. Seguirá siendo importante porque Él no cambia, porque Él es eterno. Esto también me lleva a pensar que no tiene sentido ser un pecador para un tiempo temporal cuando tengo la posibilidad de una gloria eterna a su lado. Amén. Él es eterno. Juan nos lo muestra en su palabra, Hebreos también, fundador del mundo. Ahora, interesante verlo así, porque entendemos que Jesucristo es creador, Jesucristo es eterno, pero además de eso, Jesucristo mismo, Jesús, afirma ser Dios. En su vida, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mismo afirmó ser Dios. Él decía: verme a mí es ver al Padre. En Juan 12:45 dice: el que me ve, ve al que me envió. Otros líderes espirituales presentan a Dios como: vayan a Dios, diríjanse a Él. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo: vengan a mí. Él adoptó y personalizó la persona misma de Dios. Él no dijo, como otros líderes: miren las enseñanzas que tengo, o miren el camino que les muestro. Él dijo: yo soy el camino. Verme a mí, dijo Jesús, es verme a Dios. Y eso incluso los discípulos, si ustedes ven a Felipe, hay un momento donde Felipe ya había estado escuchando sus enseñanzas. Felipe ya había visto los milagros de Jesús. Felipe ya lo conocía. Y aún así hay un momento en donde Felipe expresa como que quiero saber quién es Dios. Y se lo pregunta a Jesús.
Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En Juan 14, 9, 11, luego le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le estaba diciendo, Felipe, parece que no has entendido quién soy yo. No has visto que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy Dios en la tierra. Yo soy Dios encarnado. Aquí esto nos muestra ese autoentendimiento que Jesús tenía de su naturaleza divina mientras estaba en la tierra. Él no luchaba con su identidad. No, su lucha era lograr que la humanidad entendiera quién era Él. Y por eso Él ora pidiendo que el mundo reconozca su naturaleza divina. Y yo no sé cuál sea tu cercanía con Jesucristo. Porque a veces hemos escuchado de sus milagros, hemos escuchado enseñanzas, podemos incluso venir a un discipulado, pero hay una distancia entre el conocer y el reconocer en revelación la naturaleza divina de Jesús. Tú puedes ser parte de una iglesia y durar años sentado ahí en una iglesia, pero no entender en profundidad que Jesús es Dios mismo, que Él mismo lo afirmó, que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y si mi entendimiento es que Jesús es Dios, mi adoración no es compartida. Mi adoración no va a ninguna otra persona. Mi adoración no va a ningún otro santo. Mi adoración no se dirige a ningún ídolo. Mi adoración no va en ninguna otra dirección. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Por eso Él merece adoración, Él merece exaltación, porque Él me hizo. Porque Él me dio la vida y me la dio con un propósito. Por eso mi adoración es hacia Jesús y no hacia ninguna otra persona. No hay nadie como Él. Y no me avergüenzo de hablar de Él. Porque Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, me someto a sus mandamientos. Y cuando Él dice que nos amemos los unos a los otros y que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser, no lo está diciendo un ser humano. Lo está diciendo Dios. Las palabras que Jesús dejó no han sido superadas. Sus niveles de moralidad jamás han sido superados y han pasado siglos. Cuarto, muchos reconocieron a Jesucristo como Dios. En la palabra también nos lo dice. Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él mismo. Y le decían, no, es Juan el Bautista, seguramente es Elías. Otros decían, no, es Jeremías, algunos de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba reconociendo la naturaleza divina de Jesús. Y hay algo extraordinario, y es que los demonios también reconocieron la naturaleza divina de Jesús. Hay un momento donde Jesús está caminando entre las gentes y la gente lo tocaba y habían personas enfermas y eran sanadas, plagas caían, las personas eran limpias de sus llagas y mucha gente comenzó a seguirlo. Y tenemos en Marcos 3, en el verso 11, que dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres
el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, en este momento Jesús no decía, no es mi tiempo, no es bueno que se reconozca en este instante mi naturaleza divina. Y callaba a los demonios, pero los demonios sabían quién era él. Sabían quién era la persona de Jesús, su naturaleza, su divinidad. Ahora Jesús muere, Jesús resucita. Tomás, el que dice hasta no ver, no creer, a él se le presenta a Jesús resucitado, le dice, mira mis manos, mira las heridas del costado que él tiene, mete su dedo. Y entonces Tomás responde y dice, Señor mío y Dios mío. La naturaleza divina de Jesús, dile la naturaleza divina de Jesús, dile al que tienes ahí cerca. Y es impresionante porque lo más hermoso de esto es que también tú encuentras que las personas que fueron impactadas con esta verdad estuvieron dispuestos a dar la vida por esa verdad. Es decir, se sabe que ellas podrían haber dicho, no, eso es mentira, y se hubieran evitado el sufrimiento, hubieran evitado el llegar a ser mártires muchas veces. Pero a pesar de eso, ellos dijeron, no, es que lo que estamos diciendo es verdad. Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. Dios habitó en medio de nosotros. Vimos su gracia, vimos su poder, vimos sus palabras, vimos su unción. Lo vimos a Él. Vimos a Dios manifestándose en la tierra, caminando. Tremendo. Podían haberlo evitado, pero no lo hicieron, porque sabían la verdad en la que habían creído y la verdad que se había revelado a sus vidas, que Jesús era Dios. Algunos dicen que quizás él estaba loco, porque ¿quién dice hoy en día, qué persona dice, no, yo soy Dios? Eso es una afirmación demasiado grande. Pero es que Jesús lo dijo, y no solo lo dijo, sino que respaldó con sus obras, con sus palabras, con sus enseñanzas, con su resurrección, su naturaleza divina. Aleluya. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no lo voy a reconocer? Y si ellos lo confesaron, ¿por qué yo no lo voy a confesar? Y si hasta los enemigos y si hasta los demonios lo reconocieron, ¿por qué hoy no voy a reconocerlo yo? Lo que dice la Biblia es eso, en esencia, que Jesús es el Señor. La verdad de siglos. No es algo nuevo, no es algo de moda, no es algo frágil, es algo muy poderoso. Es el evangelio de la palabra del Señor. Es Cristo, es el Señor Jesús encarnado, Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Y voy a terminar con este punto para esta primera parte de la charla, porque en 8 días vamos a seguir hablando de esa naturaleza de Cristo. Jesucristo es el gran yo soy. Dile ahí cerca a alguien, Jesucristo es el gran yo soy. Nos trasladamos por un momento en el tiempo al monte Horeb. Moisés se encuentra en medio del desierto. Dios se revela en una zarza ardiente para darle una misión. Vas a liberar a Israel del pueblo de la esclavitud. Y Moisés reconoce esa incapacidad y en ese momento le pregunta, ¿pero quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber la persona, la autoridad que me envía y el respaldo que voy a tener para cumplir esa misión a la que soy llamado. Y en Éxodo 3:14 leemos, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí tenemos el nombre de Dios.
revelado en la palabra, el gran yo soy. Una respuesta que para Moisés era tremenda, porque no era solamente para él, era para todo el pueblo de Israel y es para nosotros hoy. Él es el gran yo soy. Él nos está diciendo: yo soy autoexistente. Yo existo desde siempre. Yo no dependo de nadie para existir. Yo soy eterno. Antes de mí nada es. Soy inmutable, no cambio. Soy el mismo siempre. Él es el gran yo soy. Yo no evoluciono. Yo no necesito mejorar porque soy Dios. Él es simplemente Dios. Y lo hermoso aquí es el puente que hay desde ese Antiguo Testamento que está anunciando lo que venía en la persona de Jesús, porque ahora Jesús es el que va a personificar el gran yo soy. Jesucristo usa ese nombre muchas veces en su vida. Y esto entreteje perfectamente la naturaleza divina de Dios revelándose en el Antiguo Testamento con la persona de Jesús como Dios mismo. Toda la revelación de Dios adquiere sentido. Por eso leemos en Juan 11:25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Él es el Salvador. Amén. En Juan 6:35 Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién dice eso? Aleluya, dale gloria a Dios. Él es el proveedor. Él satisface siempre el hambre espiritual que hay en nosotros. Él nos llena, física, espiritual. En Juan 14:6 también nos dice la Escritura: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios sino por mí. No es por otra persona, y no vas a encontrar ninguna otra persona que te lleve a Dios sino Cristo. Jesús Cristo. Él es el puente entre nuestra naturaleza terrenal y el cielo celestial. Juan 8:12 también nos dice: Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús revelándose como Dios mismo. Juan 10:11 y 14 Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Y de qué manera dio su vida? Por amor a ti. 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es cuidador, Él es salvador, Él es amoroso. Juan 15:1, Jesús la vid verdadera: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Él es el alimento, el fruto de nuestras casas. Tremendo, el gran yo soy. Y para terminar quiero cerrar con esta imagen. Hay un instante en donde Jesús es arrestado. Llega Judas con un séquito de soldados, alguaciles, principales sacerdotes, importantes religiosos, fariseos, con linternas, con antorchas. Lo van a coger, lo van a tomar ya porque ha llegado su hora. Y dice la palabra de Dios en Juan 18:4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6 dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Aleluya. Aquí hay autoridad, aquí hay poder, aquí hay unción, aquí es el mismo Señor Jesús hablando. Aquí es Él sabiendo lo que venía, sabiendo por qué estaba acá, sabiendo quién era Él. Jesús no es un hombre más. No me pongas a Jesús al lado
de cualquier otro líder espiritual que quieras poner, no quiero mencionar, porque Jesús es Dios. Dale la gloria al Rey, dale la gloria al Señor. Y la revelación de la palabra nos dice que va a llegar un tiempo donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Señor es el nombre de Dios. El gran yo soy es el nombre de Dios. Jesús es diferente a cualquier otro ser humano porque Él es Dios. Pongámonos de pie, vamos a tener un momento de oración, de adoración. Esto pone mi fe en una posición maravillosa. Porque si Él es el creador, si Él es mi hacedor, si Él es el eterno, si Él es el alfa y el omega, Él está detrás de todo, orquestando lo que está pasando. Él tiene control, tiene autoridad. Él es el gran yo soy, Él es mi cuidador, mi salvador, Él es el pan, mi maná en el desierto, la respuesta a mis preguntas. Él es el lugar de donde vengo y es el lugar al que voy. Él es el destino final de nuestras vidas. Venimos de Él y volvemos a Él. Por eso merece adoración. Y yo te invito a orar conmigo en este momento. Padre del cielo, Padre del cielo, amado Jesús, amado Cristo, que esta mañana, Señor, tu revelación hoy tome vida, Señor, en nosotros. Tu revelación hoy se vuelva fuerte, Señor. Tú eres esa roca eterna, esa roca que siempre ha estado ahí, Señor. Es por tu declaración y tu palabra que el universo mismo fue hecho, Señor. Hoy, Cristo, te reconozco como mi Señor. Si no ha sido Cristo tu centro, hoy te invito a que le digas: Señor, hoy te reconozco como mi Señor. Y si hay dudas en ti, dile: Señor, derrumba mis dudas, derrumba las mentiras del enemigo. Padre, quiero recibir esa revelación completa de quién eres tú. Y Jesús, hoy quiero mirarte a ti, recordar ese momento en que entregaste tu vida en esa cruz del Calvario. Porque si siendo Dios te hiciste hombre y permitiste todo lo que pasó contigo para traerme a mi salvación, para traerme a mi revelación el día de hoy, Señor, hoy te recibo. Dile: te recibo como mi Señor, como el Salvador de mi casa y de mi vida. Hoy, Señor, declaro que tu sangre preciosa derramada ya, haciéndote cordero inmolado, Señor, hoy es limpiando mi vida, mi pecado. Hoy quiero ir a ti y quiero caminar contigo. Quiero que seas el siempre presente a mi lado. Que tu presencia, Señor, hoy me acompañe, Señor, donde quiera que vaya. El tiempo y el futuro está en tus manos, Señor, pero el destino eres tú, Señor. Es a ti a quien voy, Rey. Hoy vengo a adorarte. Hoy vengo a exaltarte. Hoy dile: Espíritu Santo, te doy gracias porque en el libro de la vida está mi nombre, Señor. ¿Cuántos le dan adoración al Rey por eso? Vamos a adorarle, vamos a exaltar su nombre unos minutos. Y que este sea un tiempo de atmósfera de fe, de confianza en quien hemos creído, en nuestro gran yo soy, en el Señor de señores, nuestro Rey Jesús Cristo. Gracias, Rey, gracias. Tú fuiste el verbo en el principio,